I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I look to the future with confidence, and I appreciate the good spirit and the earnestness and the honesty which was a hallmark of the discussions. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 1993 to Nelson Mandela and Frederick Willem de Klerk. We did share and jointly participate in moments that, in all humility on our parts, might have helped to shape our country, our continent, and in modest ways, the world. For me, the glass in South Africa is half full. It's not half empty. I also believe we have the capacity to resolve the outstanding problems and to remain as we were when we entered into our agreements, a beacon of hope for the rest of the world. Thank you very much. Hoy con nosotros al presidente de Sudáfrica de 1989, 1994 y Premio Nobel de la Paz 1993, señor Frederick de Klerk. Es reconocido por el papel que desempeñó en la transformación de Sudáfrica hacia una democracia no racial. Fue galardonado junto a Nelson Mandela con el Premio Nobel de la Paz en el año 1993. Durante su carrera política, impulsó cambios fundamentales en los procesos políticos y sociales del país, y cuando llegó a la presidencia, lideró con gran serenidad, autoconfianza y acierto la difícil tarea de lograr la eliminación del apartheid. Introdujo además iniciativas que llevaron a la primera elección abierta sudafricana en abril de 1994. Hoy, Panamá se enorgullece con la presencia del gran líder mundial, el presidente Frederick de Klerk. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Buenas noches, damas y caballeros. Antes de empezar con mi discurso, voy a congratular a Banesco por sus 10 años en Panamá y por el maravilloso trabajo que hacen en favor de la educación. Es un enorme placer para mí poder dirigirme a ustedes esta noche durante mi primer viaje a Panamá, mi primera visita a Panamá. La ciudad de Panamá es uno de las grandes encrucijadas del mundo, entre los dos océanos más grandes, el Atlántico y el Pacífico, y entre los dos continentes del nuevo mundo, Norte y Sudamérica. Es también una experiencia a la que doy bienvenida, poder hablar sobre la cuestión tan importante, crucialmente importante de educación como un factor de éxito para la humanidad. La mayor parte del tiempo se me invita a dirigirme a públicos sobre el proceso histórico que permitió a Sudáfrica a pasar de la apartheid a una democracia no racial entre 1990 y 1994. A menudo se me pregunta, ¿qué factores dieron como resultado esta transformación tan increíble y qué pudo hacer que los líderes de nuestros partidos políticos y nuestras comunidades, especialmente Nelson Mandela, a llegar a un acuerdo luego de tantos siglos de división y conflicto? Sin embargo, doy la bienvenida a esta oportunidad de hablar acerca de educación y no acerca de la historia política de Sudáfrica, porque pasé más tiempo, más años como ministro de Educación Nacional durante los años 80, que subsiguientemente pasé como presidente de Sudáfrica. Además, cambios dramáticos en educación durante los años 80 fue uno de los factores más importantes, pero poco notados, que trajo la inevitabilidad del cambio en el país, a pesar de muchas fallas e inequidad en nuestro sistema educativo. Pudimos
lograr progreso significativo en la extensión de colegios secundarios y universidad para todos los sudafricanos durante los años 80. Mucho de este progreso y su origen en la comisión de encuesta en la comisión que nombró el gobierno en 1980 para llevar a cabo una investigación en todos los aspectos de la educación en Sudáfrica. La implementación de las reformas de esta comisión y el impacto dramático sobre los resultados educativos. En 1980, solo 16,000 negros sudafricanos pasaron los exámenes de ingreso de la universidad, comparado con 47,000 sudafricanos blancos. Sin embargo, en 1994, el número de candidatos exitosos negros había aumentado en un factor de 12 a 200,000, más de 3 veces el número de candidatos exitosos blancos. Durante ese mismo año, los sudafricanos negros representaban el 60% de todos los estudiantes matriculados en universidades sudafricanas. Y hoy esa cifra es aún mucho más alta. Damas y caballeros, el conocimiento adquirido a través de la educación es la más real, la más irresistible y la forma de poder más constructiva que existe. La adquisición del conocimiento a través de la educación es uno de los factores que más claramente distingue a nuestra especie, Homo sapiens, de todas las demás especies que habitan el planeta. La enorme mayoría de las especies nacen con la mayor parte de la información que necesitan para sobrevivir. Un pajarito Golden Weaver está programado para construir cada nido de una cierta forma y retendrá esa habilidad aún después de varias generaciones en cautiverio y lejos de su hábitat natural. Los antílopes infantiles pueden seguir a sus manadas a las horas de haber nacido. La vida de los insectos se controla con sus instrucciones genéticas, simplemente no tiene la habilidad de aprender. Y los cambios en su conducta y sus características pueden ocurrir solo después de generaciones de selección natural. Así no ocurre con los seres humanos. Los bebés humanos son absolutamente dependientes de sus familias para poder sobrevivir. Usualmente por los primeros 14 o 15 años de su vida. Nacen con muy pocos instintos que los guíen. Todo lo que precisan para su supervivencia tiene que aprenderse con la ayuda de sus familias y de sus sociedades. Aún las funciones más básicas de aprender a caminar y a hablar. A la vez, todos sabemos que tienen cerebros sumamente adaptadores, que pueden codificar, aprender experiencias y memorias en unas estructuras infinitamente complejas de sus cerebros. La habilidad de entender el idioma y adquirir información de nuestras sociedades a través del proceso de la educación ha sido uno de los factores críticos de éxito de nuestra especie. La educación, damas y caballeros, sigue siendo un factor clave de éxito para los seres humanos en nuestros tiempos. Existe una correlación casi exacta entre los niveles de educación por un lado y el desarrollo humano por el otro. En los 10 principales países de desarrollo humano en el índice, 100% de los niños asisten al colegio secundario y el 75% avanzan a la universidad. En los países de ingresos medios, los 10 primeros, el 85% va a la escuela secundaria y el 30% asisten a la universidad. Sin embargo, en los 10 países más bajos en el índice en desarrollo humano, un promedio de solamente 31 niños va a la escuela secundaria con apenas 5,6% asisten a la universidad.
La educación, damas y caballeros, es un factor esencial en un número de resultados que son de importancia crítica para todos. La educación es esencial para la prosperidad. El activo más importante de cualquier economía es una población bien formada y bien educada. Algunos de las economías más exitosas, piensen en Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Singapur, de aquellos que no tienen recursos naturales fuera de sus ciudadanos. La disponibilidad de los artesanos y graduados profesionales, ingenieros, médicos, científicos y administradores de empresas es un sine qua non para la innovación, para la investigación y para el crecimiento sostenido. La educación también es un requerimiento clave para democracias exitosas, debido a que el gobierno al final del día está en las manos de la gente. En democracias será tan competente o incompetente. Disculpas. Disculpen, se me metió un sapo en la garganta. Debido a que el gobierno está en las manos de la gente, una democracia, este será tan competente o incompetente o tan justo o corrupto como su gente. Las democracias funcionan más efectivamente en sociedades donde los votantes tienen la mejor educación en los valores sobre los cuales están fundadas sus sociedades. Debemos tener una buena comprensión de historia y política para poder navegar los argumentos y las promesas de los candidatos que piden sus votos. Deben ser suficientemente inteligentes y sabios para rechazar a los demagogos que les prometen el mundo a cambio de nada. Y deben saber lo suficiente para poder resistir los trucos de la propaganda de los políticos de turno. En particular y especialmente en sociedades multirraciales y multiculturales deben estar basados en los valores de tolerancia y respeto a la diversidad. Como dijo Nelson Mandela, citándolo, nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel o su historia o su religión. La gente debe aprender a odiar. Y luego continuó diciendo, y si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar. Debido a que el amor le viene más naturalmente, de forma más natural al corazón humano que lo opuesto. Y Nelson Mandela tenía la razón. En un mundo donde virtualmente todos los países son cada vez más multiculturales, multiétnicos y multireligiosos, con cada década que pasa, es de enorme importancia que todos aprendamos a entender, tolerar y respetarnos los unos a los otros. Finalmente, y tal vez lo más importante, la educación es esencial para el desarrollo intelectual como hombres y mujeres individuales. Una buena educación nos permite poder aprovechar el pozo sin fondo de la literatura, música, filosofía, ciencias, religión, en nuestra búsqueda sin fin de entender la condición humana. Nos da la capacidad de conocernos a nosotros mismos y de convertir a nuestras vidas en algo significativo. Damas y caballeros, si la educación es algo tan central para nuestro éxito como individuos, como les he tratado de demostrar, tan central para nuestro éxito como sociedades, como países, ¿cuáles son entonces los requerimientos para sistemas educativos exitosos? En primer lugar, es esencial entender que la educación no es solamente, o ni siquiera es primordialmente, la responsabilidad de las escuelas y los gobiernos. La educación
empieza no en las escuelas y colegios, sino que en las familias y en las comunidades. Las familias fuertes, multigeneracionales, proporcionan las bases, sientan las bases para el buen desarrollo de cada niño. El tiempo y los recursos que invierten las familias en el futuro de sus hijos les da una enorme ventaja en la vida. Los modelos que representan los padres, abuelos y familiares son la manera más efectiva de transmitir valores integrales a las generaciones por venir. Las comunidades, incluyendo las organizaciones religiosas, grupos sociales y equipos de deportes, también ayudan a sentar las bases para el desarrollo futuro. Las iglesias, sinagogas y mezquitas proporcionan valores esenciales y orientación espiritual para muchos niños, mientras que los líderes comunitarios y héroes de deportes presentan poderosos ejemplos para las conductas en el futuro. Desafortunadamente, las estructuras tradicionales familiares y comunitarias están bajo una enorme presión. El porcentaje de personas en Europa quienes han decidido casarse ha disminuido por 50% desde 1965, mientras que la tasa de divorcio se ha duplicado. Casi 60% de los niños quienes nacen en Francia nacen de padres no casados. En mi propio país, Sudáfrica, solo 13% de nuestros niños tienen a ambos padres viviendo bajo el mismo techo en casa. Las comunidades también han pasado por cambios significativos. La gente se muda más frecuentemente. En muchos países la llegada de la influencia de la religión está disminuyendo y hay niños que pasan cada vez más tiempo en Internet de lo que hacen con sus vecinos o los hijos de sus vecinos. Todo esto proporciona un marco dentro del cual la educación formal en las escuelas se está llevando a cabo. ¿Cómo podemos asegurar que nuestros niños reciban la mejor educación posible en sus escuelas? El primer requerimiento, y mi colega ya lo mencionó, es maestros dedicados y competentes. Los maestros deben recibir capacitación adecuada, no solamente en los temas y materias que enseñan, sino, y más especialmente, capacitación en el arte de inspirar a los niños, hacerles que deseen aprender. Se les debe retornar a una posición de respeto de la que disfrutaban hace varias generaciones y deben recibir remuneración apropiada por el rol tan clave que desempeñan en la sociedad. Segundo, los directores de colegios tienen un rol importantísimo. Deben cuidadosamente seleccionar y desarrollar los maestros para asegurar que estén motivados, que los padres estén involucrados, que los niños cumplan con sus metas y que las escuelas operen de manera armoniosa con sus comunidades locales. Tercero, el establecimiento de un ambiente apropiado para el aprendizaje es de crucial importancia. Debe haber respeto mutuo entre los maestros, padres y niños. La disciplina es indispensable. Los niños y los padres deben aceptar que los maestros están a cargo en el salón, en el aula de clases y en la escuela. No cabe la situación que prevalece en muchas escuelas en Europa y en América del Norte, donde los niños abiertamente le faltan al respeto a los maestros, vandalizan y dañan la propiedad de las escuelas y rompen las reglas de las escuelas con impunidad. Debemos concentrarnos en los conceptos básicos, principalmente en las escuelas primarias. Todos los niños requieren un fundamento firme en lectura, escritura y aritmética antes de pasar a temas más desafiantes en la secundaria. También es en países esencialmente multiculturales como mi propio país, Sudáfrica, donde los niños deben recibir durante los primeros 6 o 7 años de su educación, que ésta sea en su lengua materna. Esto les permitirá pasarse a un idioma mundial como inglés o español de manera mucho más exitosa una vez lleguen a secundaria. En la primera instancia, la educación debe llevarse a cabo dentro de un ambiente que
esté abierto a la competencia y a decisiones libres entre sistemas alternativos y abordajes alternativos. Los padres deben poder escoger de una selección de opciones educativas, tanto en el sector privado como estatal. La competencia entre las escuelas y entre los sistemas debe ser algo que se aliente, debido a que la competencia primordialmente promueve la excelencia y su ausencia frecuentemente lleva a estar estancados. En sexto lugar, la educación debe dirigirse a preparar a los niños para que sean exitosos dentro de un ambiente tan cambiante. Debemos asegurarnos de que se les capacite en tecnologías rápidamente cambiantes y que estén apropiadamente preparados para un futuro que será muy diferente a la experiencia que tuvimos nosotros, sus padres. En séptimo lugar, los sistemas de educación deben mantener estándares estrictos tanto para los logros educativos como para comportamiento moral. Se debe resistir la presión a todo costo para prevenir que se diluyan los estándares morales. Y finalmente, la educación debe tener recursos apropiados. Los maestros deben tener una remuneración apropiada y la escuela debe estar equipada con todas las facilidades requeridas para preparar a quienes van a aprender para las siguientes fases de la educación o para sus carreras. Financiamiento adecuado es ciertamente importante, pero no es la solución a todos los problemas que enfrenta la educación. Muchos países han descubierto que un aumento en el presupuesto para la educación no necesariamente lleva a una mejoría en el desempeño. Quisiera poder reportar que mi propio país, Sudáfrica, ha aplicado todos estos principios que he enumerado y que ha tenido éxito proporcionando una educación decente para todos sus niños. Desafortunadamente, hemos fallado y no hemos sido capaces de adherirnos a cada uno de estos principios mencionados frecuentemente con buenas intenciones. Como resultado, me avergüenza decir que somos el país con uno de los peores registros educativos del mundo. De acuerdo al informe de competitividad del Consejo Educativo Mundial, nuestra educación matemática es la peor de los 138 países en los que hacen la encuesta. También nos va muy mal en pruebas comparativas con otros países y nos desempeñamos peor que algunos de los países más pobres en África. No es una cuestión de recursos. Gastamos 6.1% de nuestro PIB en educación, uno de los porcentajes más altos de todo el mundo, equivalente a casi $1.500 por niño por año en base a cada niño. Y nuestro problema aquí es que no hemos sido capaces de aplicar lo básico, lo que les he enumerado anteriormente. El fracaso de nuestro sistema educativo es, a su vez, una de las causas principales de muchos de los otros problemas que afectan a nuestro país, incluyendo la pobreza, muy altas tasas de desempeño, inequidad insostenible, altas tasas de delito y crimen y un crecimiento económico bajo. Panamá tiene otro desempeño. Aunque menos personas asisten a secundaria que en Sudáfrica, 39% de estos estudiantes pasan a la educación superior en comparación a solo 20% de estudiantes en Sudáfrica. Esto es a pesar del hecho de que Sudáfrica gasta 6.1% de su PIB en educación. Casi el doble de lo que gasta Panamá, que gasta solo 3.3%. Para resumir, la educación es central para el desarrollo de la raza humana. Somos, si se quiere, homo educationis. Sin la educación no podemos desarrollarnos y no podemos sobrevivir. En segundo lugar, la educación es esencial para el desarrollo económico y social y
para mantener sociedades pacíficas y prósperas. En tercer lugar, es la clave para nuestro propio desarrollo personal como seres humanos que tienen un significado. Pero la educación no se lleva a cabo primordialmente en nuestras escuelas. Las familias y las comunidades desempeñan un rol indispensable. Si queremos tener un sistema de educación pública exitoso, necesitamos tener maestros bien capacitados y motivados. Necesitamos directores de colegios que sean campeones de la causa. Necesitamos un clima de aprendizaje basado en disciplina y respeto mutuo. Necesitamos currículos que se concentren en lo básico con educación en la lengua materna en las escuelas a nivel primario. Necesitamos competencia y buena selección de las opciones educativas. Necesitamos tener buenos estándares morales y educativos. Necesitamos educación para un mundo rápidamente cambiante y necesitamos escuelas con disposición de buenos recursos y buena remuneración para sus maestros. Desafortunadamente, nosotros en Sudáfrica no hemos implementado sus principios y como resultado estamos pagando un gran precio social y económico. ¿Cuál debería ser la prioridad en mi mente para cada uno de los países en este mundo? La educación. Esto es algo que se lo debemos a los jóvenes en este mundo. Nuestro futuro como individuos, como países y como raza humana va a continuar siendo determinada o definida por la excelencia de la educación que recibamos de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestras escuelas, de nuestras universidades y otras instituciones de educación superior. La educación siempre será un factor de éxito de crítica importancia para la humanidad. Muchísimas gracias, damas y caballeros.